Señores, agradezco en nombre del Centro de Estudio Democrático de América Latina su presencia en esta actividad que se enmarca en la iniciativa de los seminarios en línea donde abordamos temas relacionados con los nuevos retos y nuevas dimensiones de la democracia hacia un nuevo contrato social. Hoy tenemos la actividad, me parece que número 28 de este ciclo de actividades. Les solicitamos cumplir con las siguientes recomendaciones. Apaguemos el micrófono y el video para optimizar el uso del ancho de banda. Se les indica que, para información de todos, la sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos concluyendo a las 12:30. Les pedimos solicitar la palabra con el instrumento que el Zoom proporciona o hacer la solicitud por el chat. En relación con las participaciones, les solicitamos también que las preguntas se circunscriban al tema abordado por el expositor y que si van a emitir un comentario sea corto y puntual. Y finalmente les pedimos respeto ante las personas que están participando, no utilizar palabras soeces ni interrumpir en el uso de la palabra. Cedo la palabra al licenciado Carlos Rivera Bianchini, presidente de CEDAL. Carlos, adelante, buenos días. Gracias, Guido. Muy buenos días a todos, a todas ustedes. Un placer encontrarnos nuevamente, como todos los sábados. El presidente Figueres, un gusto y muchas gracias por compartir con nosotros y además a los demás invitados. Al doctor Kevin Casas Zamora, le agradecemos mucho también que nos haya aceptado participar en esta jornada. Sabemos que Kevin está al frente de este Instituto Internacional IDEA, que es una organización luchadora de manera permanente por la democracia en el mundo. Kevin está al frente de esta organización desde el 1 de agosto del 2019. Kevin Casas es miembro senior de Diálogo Interamericano, es un centro de investigación de políticas públicas con sede en Washington, es director gerente de Analítica Consultores y ha sido profesor universitario de Ciencias Políticas e Historia en la Universidad de Costa Rica. Tiene muchos años, más de 25 años de experiencia en gobernabilidad democrática. Es un investigador permanente, analista, educador, consultor y funcionario. Ha sido funcionario público también. Fue, como todos ustedes saben, segundo vicepresidente de la República, ministro de Planificación Nacional, secretario de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos, miembro principal del Brookings Institution y coordinador nacional del informe sobre desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Kevin ha enseñado en la Universidad de Georgetown, en la Universidad de George Washington, en la Universidad de Texas, en Dallas, y además otras instituciones de educación superior. Es uno de los expertos mundiales en regulación del financiamiento de campañas políticas. Esta jornada es para celebrar la abolición del ejército. Nosotros en CEDAL hemos considerado que es importante que una fecha como esta la tengamos siempre presente para la celebración. Indicábamos en la sesión pasada que en otros lados se celebra el Día del Ejército. Nosotros debemos de celebrar el Día de la Abolición del Ejército, porque es una fecha importante, es una fecha relevante, es una fecha que debemos de transmitir de generación en generación. Y además, porque quien dio ese mazazo como acto simbólico de abolición del ejército fue nuestro primer presidente de CEDAL. Y por supuesto para nuestra organización es un honor, una honra de que don Pepe haya sido el primer presidente de CEDAL. Y por eso también estamos celebrando. Kevin, muchas gracias, te cedo la palabra y un placer y nuevamente a todos ustedes la satisfacción por encontrarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos, por tan amable presentación. Y realmente es un enorme gusto encontrarme entre amigos. La verdad que además siempre agradezco las oportunidades para seguir discutiendo. Miren, yo estoy lejos, pero
como todos ustedes, los que han tenido oportunidad de vivir del país, saben que uno siempre tiene una parte, la parte más grande de su corazón en Costa Rica. Y ese ciertamente es mi caso. Así que todas las oportunidades que tengo para participar en los debates de allá me hacen sentir más cerca de donde está mi corazón. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Agradezco a CEDAL y a FUNPADEM y a Carlos en lo personal por haber hecho posible que esté hoy acá. Y quiero decir que yo felicito a CEDAL en particular por continuar después de tantísimos años con su tarea de formación política, que tantos beneficios ha traído al país, y con el esfuerzo de generar espacios de discusión que nos permitan salir de la perplejidad ante la crisis que viven el país y el mundo. Se me ha pedido que hable sobre los efectos de la abolición del ejército en Costa Rica y que reflexione un poco sobre qué claves nos da esto para enfrentar la coyuntura que vive el país. Esta discusión sucede poco después de que tuvimos por primera vez la oportunidad de celebrar como fiesta nacional el Día de la Abolición del Ejército. Y esta es una decisión de la Asamblea Legislativa que yo celebro con regocijo, porque está ampliamente justificada por razones que creo resultarán evidentes en el curso de esta conversación. Y aquí quisiera reconocer a quienes desde hace años venían insistiendo en que esto debía ser una fiesta nacional. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de la exdiputada Hilda González, que presentó un proyecto de ley en esa dirección y no es el único. Así que realmente es muy grato ver que esos esfuerzos culminaron de una manera que creo que el país lo merece. Porque yo por lo menos tengo muy pocas dudas de que la abolición del ejército es la decisión política, es la decisión política más importante que se tomó en Costa Rica en todo el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Y realmente es una de las cumbres de nuestra travesía histórica. Yo no me voy a concentrar en los orígenes históricos de la abolición del ejército, porque sobre ese tema hay voces muchísimo más calificadas que la mía, incluso entre quienes aquí nos acompañan. Sino que me voy a concentrar en sus efectos en 5 aspectos. Me parece, perdonen que moleste, pero me parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sería, si me hacen el favor de apagar el micrófono. Eso. Muchas gracias. No, decía que yo no me voy a concentrar en los orígenes históricos de la abolición del ejército, sino en sus efectos en 5 aspectos. En primer lugar, en nuestra identidad como nación, tanto a lo interno como hacia afuera. En segundo lugar, en nuestra política exterior. En tercer lugar, en el funcionamiento de nuestro sistema político. En cuarto lugar, en nuestras políticas de seguridad. Y en quinto y último lugar, en sus efectos en nuestro modelo de desarrollo y en las decisiones de inversión social que hemos tomado. Y al final de todo esto, voy a ligar esta discusión con lo que está pasando ahorita en el país. A ver, el primer efecto de la decisión de abolir las Fuerzas Armadas como institución permanente y el más profundo, se me hace, ha sido en nuestra
identidad como nación. La ausencia de ejército a lo largo de estos 72 años se ha convertido en un rasgo de la nacionalidad costarricense. No imaginamos el país si no es sin ejército. Digo, uno le pregunta a un niño en Costa Rica qué quiere ser cuando sea grande y ninguno dice que quiere ser general. Dicen otras cosas, ¿verdad? Dicen, no sé, que quieren ser bomberos o científicos o me imagino que ahora muchos quieren ser Keylor, ¿verdad? Pero ninguno dice que quiere ser general. Entonces, este es un caso muy excepcional de una decisión política que acaba siendo un rasgo cultural indiscutible. Y vieran que por más que pienso, no se me ocurren muchos ejemplos análogos. Por ahí la nacionalización del petróleo en México por Lázaro Cárdenas, por ahí las decisiones muchas y múltiples tomadas por Kemal Atatürk en Turquía, tal vez la creación del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido por Clement Attlee y Aneurin Bevan. Pero aún en esos casos, como lo estamos viendo claramente hoy en Turquía y en México, no son decisiones que hoy son aceptadas pacíficamente por toda la sociedad y por todo el espectro político. En Costa Rica sí. Digo, fuera de grupos muy marginales y extremos que asomaron su cabeza en el contexto del conflicto fronterizo con Nicaragua por Isla Calero en el 2010, a nadie en el debate nacional hoy se le ocurriría proponer un restablecimiento de las Fuerzas Armadas. Digo, cualquier propuesta en esa dirección toparía con una resistencia política y social prácticamente universal en Costa Rica. A esa dimensión interna se suma una dimensión identitaria externa. La ausencia de ejército es nuestro más grande motivo de excepcionalidad en el mundo. Y miren, yo doy fe, porque algo me ha tocado andar por muchos lados, yo doy fe que en los lugares más alejados, si alguien sabe una sola cosa sobre Costa Rica, sabe que no tiene ejército. Ahora bien, la ausencia del ejército ha sido el corazón de un paquete, de un conjunto de rasgos que Costa Rica ha sabido proyectar muy bien en el mundo. Costa Rica. Kevin, se desactivó el micrófono, por favor, para que lo active. Ya lo Listo, activé. ya, gracias. No sé qué pasó. Dale, dale. Digo, la ausencia del ejército ha sido, de alguna manera, el corazón de un conjunto de rasgos que Costa Rica ha sabido proyectar muy bien en el mundo. Costa Rica representa un conjunto de valores en el mundo, todos con connotaciones positivas. Entonces, eso es una cosa muy notable. O sea, nuestra marca de país en el mundo es maravillosa. Digo, y pienso en casos, y esto es una cosa que ha surgido de alguna manera un poco orgánicamente, no porque hayamos tenido una estrategia de vender esa marca en el país necesariamente. Digo, pienso en casos de países que invierten millones y millones y millones y millones de dólares para crear para vender una cierta imagen del país, que pagarían lo que fuera por tener
la marca de país que tiene Costa Rica y las connotaciones que evoca el nombre de Costa Rica en el mundo. Esa marca es la marca de un país desmilitarizado, democrático, comprometido con el desarrollo social y más recientemente con la sostenibilidad ambiental. Es esa combinación la que le ha permitido a Costa Rica ser visible en el mundo en un grado mucho mayor que lo que su tamaño justifica. Si ustedes sacan cuentas en los últimos 40 años, para poner un ejemplo de muchos, en los últimos 40 años hemos estado 3 veces sentados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esto es importante porque la visibilidad en el mundo, ser visible en el mundo es clave para los países pequeños en el sistema internacional. Porque los países pequeños son inherentemente vulnerables. Entonces, ser visible es muy importante. Y aquí, o sea, piensen, por ejemplo, en un caso, para poner una comparación rápida. La República Democrática del Congo es un país muy grande que es más o menos invisible. Cuba es un país pequeño que es sumamente visible en el sistema internacional. Y en la medida en que es menos visible, es menos vulnerable. Entonces, para los países pequeños es crucial ser visibles. Y nosotros hemos logrado ser visibles a partir de la proyección de un conjunto de rasgos en el corazón de los cuales está la abolición del ejército. El tema es que para que esa combinación de rasgos identitarios siga generando ese efecto de visibilidad en el mundo, tiene que tener un anclaje en la realidad. Y ese anclaje es cierto respecto de la desmilitarización. Como decía, nadie en su sano juicio propondría echar para atrás en esta materia en Costa Rica. Ese anclaje es cierto respecto de la desmilitarización, pero está empezando a hacer aguas en otros aspectos de ese conjunto de rasgos, como el funcionamiento del sistema democrático. Está haciendo aguas sin duda en el compromiso con el desarrollo social y la equidad, y aún en el aspecto ambiental, donde estamos llenos de contradicciones. Este punto de proteger esta combinación de rasgos identitarios es clave y voy a volver a él en el curso de esta presentación. Y aquí entro en el segundo efecto de la abolición del ejército, esta vez sobre nuestra política exterior. Desde el punto de vista estratégico y de política exterior del país, la decisión tuvo 3 consecuencias cruciales, me parece a mí. En primer lugar, convirtió a la diplomacia y a la participación activa en el sistema internacional esencialmente en los únicos instrumentos disponibles para defender nuestra soberanía. Y todos los países pequeños están obligados a usar esos recursos, pero en el caso de un país pequeño que además está desarmado, utilizar esos recursos es literalmente un asunto de supervivencia nacional. Y esto yo no estoy seguro de que se haya entendido en Costa Rica. Nuestra diplomacia ha sido y continúa siendo muy precaria. No invertimos en ella como deberíamos, tratándose de un instrumento del que depende nuestra seguridad nacional. En segundo lugar, la decisión de abolir el ejército convirtió a la promoción de la paz, el desarme y de la solución negociada de los conflictos en la única opción coherente, la única opción aceptable para nuestra política exterior. De ahí que, por ejemplo, una decisión como aquella que se tomó en la administración de don Abel Pacheco de sumarse a la coalición en favor de la guerra en Irak, es una locura total. Es una locura que marcha contra los únicos parámetros aceptables que puede tener un país en su política exterior si ha abolido sus Fuerzas Armadas.
En tercer lugar, y siempre hablando del efecto que tuvo la abolición del ejército en los aspectos estratégicos y de política exterior para Costa Rica, tácitamente, esta decisión ligó al país a la sombrilla de seguridad proveída por Estados Unidos. Y esto es clave. Es cierto que en principio estábamos protegidos en caso de agresión externa por la cláusula de defensa colectiva del TIAR durante mucho tiempo, pero las debilidades del TIAR, que resultaron obvias durante la Guerra de las Malvinas, hacían muy claro que la verdadera protección venía de otra parte. Vaya, durante los tensos días del conflicto con el gobierno de Somoza y luego con los sandinistas en los años 80, era muy claro que la suposición no escrita era que si la cosa lo ameritaba, los Marines iban a desembarcar para defender a Costa Rica. Entonces, nuestra política exterior albergaba una especie de cesión tácita de la soberanía. Y en ese proceso, la defensa de la soberanía llegó a ser vista por nuestra sociedad como la responsabilidad de otros. La decisión de abolir el ejército limitó, pues, las opciones estratégicas disponibles para Costa Rica para proteger su soberanía y para su política exterior. La genialidad de don Pepe, se me ocurre, fue haberse dado cuenta de que esas opciones estratégicas hubieran sido igualmente limitadas si el país hubiera conservado un ejército bonsái o simbólico. Mientras que al mismo tiempo los beneficios domésticos e internacionales de abolir el ejército eran obvios, considerables e inmediatos. Entonces, esa decisión fue un acto extraordinario de lucidez. La tercera área en la que la abolición tuvo un efecto crucial fue el funcionamiento del sistema político. Esa decisión esencialmente removió de la escena un árbitro externo para las disputas entre actores políticos. Y es que ese ha sido el papel típico de las Fuerzas Armadas en América Latina. Sea porque los militares, motu propio, asumen ese rol, o sea porque los actores políticos se los piden. Y hay multitud de ejemplos de los dos casos. Aún más, ese rol de árbitro fue el que durante varias décadas en la segunda mitad del siglo XIX las Fuerzas Armadas jugaron en Costa Rica. El papel de resolver disputas intraoligárquicas. Eso desaparece en Costa Rica en 1948. Y lo que queda es un sistema político obligado a resolver sus disputas políticamente y con un incentivo muy poderoso hacia la negociación y la búsqueda de consensos. Las disputas políticas se resuelven políticamente, no mediante la fuerza. Ve que incluso la cuestión de cómo incorporar a la izquierda dentro del sistema político después de la guerra civil, que es un tema complejo, se resuelve proscribiéndola durante 2 décadas, lo cual es terrible, pero se resuelve jurídicamente, no reprimiendo a nadie. El tema de la ausencia de un árbitro externo al sistema político y el efecto que eso tiene en la dinámica política es mucho más importante de lo que se piensa. Ese incentivo hacia la formación de consensos tuvo un impacto enorme en las circunstancias enormemente complejas de principios y mediados de los años 80. La inevitable conflictividad generada por una muy profunda crisis económica y por un entorno geopolítico sumamente complejo, se procesó a través de acuerdos políticos. Desde entonces han pasado claramente muchas cosas que han debilitado ese incentivo para procesar las disputas políticamente y para encontrar grandes acuerdos.
La sociedad se nos ha deshilachado, es mucho menos integrada, está mucho más fragmentada. Los partidos han perdido dramáticamente su anclaje en la sociedad, pero crucialmente ha aparecido un árbitro externo para resolver las disputas políticas, que no es el ejército, sino la sala cuarta. Y ese es un árbitro que no existía en los años 80. Digo, hace 2 años, casi por la fecha, estábamos todos en el país pegados del celular, esperando la decisión de la sala sobre la consulta preceptiva del plan fiscal. Entonces, aquí se ha generado la costumbre de que si no estamos de acuerdo con una decisión política, vamos a la sala para que sea ella la que defina. Este tema me parece crucial para lo que estamos viviendo, porque casi que por encima de cualquier cosa, lo que necesitamos es recuperar la capacidad de procesar las disputas políticamente, porque la hemos perdido. Ahora vamos a la sala. Ahora vamos 3 meses a la huelga para impedir la aprobación del plan fiscal. Ahora bloqueamos calles. El cuarto efecto de la abolición del ejército se vio en las políticas de seguridad del país. Y este es mucho menos positivo que los otros. Yo tengo la impresión de que cuando abolimos el ejército se sedimentó la idea de que habíamos abolido nuestros problemas de seguridad y que la decisión de no invertir en militares implicaba no invertir en seguridad. Y así vivimos y nos la jugamos por décadas, con un aparato de seguridad rudimentario, francamente. Digo, una policía que hasta mediados de los años 90, si no me equivoco, hasta la administración del presidente Figueres, que aquí nos acompaña, una policía que era un botín político y esencialmente cambiaba entera cada 4 años, lo cual es demencial. Una policía que para entrenarse dependía enteramente de la cooperación exterior. Y si el sabor del mes era Taiwán, allá iban nuestros policías a entrenarse en cursos de guerra ideológica, que me imagino que eran muy necesarios en Taiwán, pero que nosotros necesitábamos como un hueco en la cabeza. Y si el sabor del mes era Chile, allá iban nuestros policías a entrenarse con los carabineros de Pinochet. Y así vivimos por décadas. Y esto predeciblemente nos pasó la factura cuando nuestro entorno de seguridad se deterioró dramáticamente como consecuencia del narcotráfico a partir de los años 90. Desde entonces, es justo decirlo, hemos hecho progresos considerables en la profesionalización de la policía, pero nuestra inversión en seguridad pública, excepto en el aspecto judicial de la aplicación de la ley, nuestra inversión sigue siendo casi con seguridad, sigue estando casi con seguridad muy por debajo de la que el país requiere. Y seguimos sin resolver, dicho sea de paso, el problema de la fragmentación de las fuerzas policiales en Costa Rica, que es siendo que el nuestro es un modelo que creo que no tiene paralelo entre países unitarios, federales es otra cosa, pero creo que no tiene paralelo entre países unitarios en el mundo. El grado de fragmentación de las fuerzas policiales que tenemos nosotros. Entonces, nuestra policía no solo ha estado desfinanciada, sino extraordinariamente fragmentada. Y esto, por cierto, esta fragmentación de la policía, por cierto, destruye aquel argumento que uno a veces oye, a Daniel Ortega le encanta repetirlo, de que la abolición del ejército es una mentira porque la policía en Costa Rica es un ejército encubierto. El que dice eso no sabe lo que está diciendo. La policía en Costa Rica está fragmentada en 20 pedazos en una forma que hace imposible el papel que puede tener un ejército en un país que lo tenga. Lo cierto es que es clave
abandonar decisivamente esta ficción que me parece creó la abolición del ejército. La ficción de que con ello quedábamos exonerados de invertir en seguridad pública. Y esto es clave porque si hay algo que engendra actitudes autoritarias y que pulveriza el apoyo a las instituciones democráticas, es la percepción de que no son capaces de asegurar el orden público y de proteger el derecho a la integridad física de las personas. Finalmente, el quinto efecto de la abolición del ejército es uno muy predecible. Liberó recursos para la inversión en desarrollo humano. Y yo sin duda reconozco que esto es importante. Sin embargo, quisiera hacer un par de salvedades. El proceso de aumento en la inversión en desarrollo humano, particularmente en educación pública, universal y gratuita, empieza en Costa Rica desde finales del siglo XIX. Me acuerdo, y lo busqué ahora y no lo encontré, pero me acuerdo haber leído algún trabajo de doña Mercedes Muñoz, que ha escrito cosas muy buenas sobre esto, en el cual había un gráfico con datos del gasto público en educación y en las Fuerzas Armadas, y ya desde 1890 o por ahí, las curvas se cruzan, y el gasto en educación se vuelve mayor que el gasto militar, que de hecho llega a ser sumamente bajo en Costa Rica. Lo segundo es que, a juzgar por la experiencia de América Latina, el gasto militar en nuestra región, o sea, cualesquiera hayan sido los roles que ha jugado el ejército en la región, el gasto militar en América Latina siempre ha sido muy bajo, invariablemente por debajo del 2% del PIB como promedio y en algunos casos muchísimo menos que eso. La excepción a esto es Colombia, por el conflicto interno, y por momentos Chile. Porque, de hecho, yo no sé si esto cambió, me parece que todavía no ha cambiado, porque en Chile el presupuesto militar estaba ligado a las ventas de cobre, de Codelco, a las ventas brutas de cobre de Codelco, imagínense ustedes, de del monopolio de la gran empresa estatal que extraía y vendía, que extrae hasta el día de hoy y vende el cobre. Entonces, con excepción de Colombia y Chile, los presupuestos militares en América Latina han sido tradicionalmente muy bajos. Entonces, el aumento de la inversión social y de la inversión en desarrollo humano en Costa Rica no se explica ni lejanamente por la ausencia del ejército. Simplemente hay una decisión consciente que tomó el país de invertir en desarrollo humano, que es la misma que tomó Uruguay, Chile y de manera distinta Cuba, países que hasta el día de hoy tienen fuerzas armadas. Ahora bien, ayudó a la abolición del ejército, sin duda, pero no explica, se me hace, nuestra decisión de invertir cuantiosamente en la búsqueda del desarrollo humano. ¿Qué de toda esta historia sobre los múltiples efectos que ha tenido la abolición del ejército nos sirve para lo que está pasando hoy? Vaya, empiezo con algunas conclusiones sobre las que ya he dado algunas pistas. Tenemos que tomarnos la política exterior y la de seguridad pública con seriedad. Ya que el país tomó esa decisión de invertir en educación, salud, vivienda, etcétera, desde muy temprano e independientemente de la abolición del ejército, francamente, yo hubiera preferido que, si no todo, por lo menos parte del ahorro en gasto militar lo hubiéramos dedicado a reforzar nuestra diplomacia y nuestra policía. Y la pura verdad es que desde hace décadas no invertimos en ninguna de las dos como lo amerita el país. Lo segundo es que tenemos que entender que la abolición del ejército es absolutamente central en nuestra identidad como nación, tanto a lo interno como a lo externo. Y nosotros somos custodios de esa identidad. El tema es que la abolición del ejército no viene sola.
sino, como decía, como parte de un paquete de rasgos, junto con la capacidad de gobernarnos democráticamente, junto con la capacidad de crear una sociedad equitativa y definida por su vocación de invertir en el desarrollo humano, y junto con la capacidad de proteger para la posteridad nuestro asombroso patrimonio natural. Si no somos capaces de proteger ese conjunto de rasgos, de asumirlos como un proyecto nacional y de ser consecuentes con ellos, la abolición del ejército no va a ser capaz de darnos un lugar en el mundo. Un país es un accidente geográfico. Una nación es un proyecto anclado en valores. Costa Rica ha sido y sigue teniendo la oportunidad de ser un proyecto que represente algo, que represente una esperanza para el mundo. Y es terrible cuando naciones que han representado algo empiezan a desdibujar su apego a los valores que les dieron una identidad y un sentido en el mundo. Y eso me parece que es lo que está sucediendo con dos naciones que de manera muy distinta fueron proyectos y esperanzas mucho más allá de sus fronteras. El caso de Estados Unidos y el caso de Israel. Guardadas las diferencias, no debemos permitir que los rasgos de identidad que nos confieren un sentido y un lugar en el mundo como nación se desdibujen. No temo por la abolición del ejército, pero como decía, empiezo a temer por nuestra capacidad de gobernarnos democráticamente en el futuro. Y temo muchísimo por nuestra vocación de ser una sociedad incluyente y orientada al desarrollo humano, donde todos y todas tengan acceso a sus derechos fundamentales, donde todos y todas vean protegida su inherente dignidad, donde todos y todas tengan oportunidades reales para construir su destino. Si perdemos esos rasgos, dejaremos de ser una nación y no pasaremos de ser un país. Esto es un accidente geográfico. Y esto me lleva a lo último. Esta crisis que está viviendo el país está desnudando nuestras carencias como nación. Está evidenciando la ruptura de nuestro contrato social y la creciente incapacidad de nuestro sistema político para procesar políticamente nuestros conflictos, que es justamente uno de los grandes legados de la abolición del ejército. Haber creado un incentivo muy poderoso para que los actores políticos, desprovistos de árbitros externos, alcanzaran acuerdos. Yo celebro, sinceramente celebro, que estemos activando mecanismos de diálogo social y político. Eso es lo que hace falta, hoy más que nunca. Y ha servido, hay que reconocerlo, para conducir la conversación por vías institucionales, lo cual es importantísimo. Lo que no celebro es que ese diálogo no se utilice para renegociar un contrato social roto, sino para ver cómo evitamos hacer sacrificios y tomar decisiones, para ver cómo pateamos la bola hacia adelante para que los grupos más organizados puedan conservar absolutamente todo lo que tienen hoy. Todas las canonjías en el caso de los funcionarios públicos, todas las exoneraciones fiscales en el caso de las cámaras empresariales, que son precisamente las razones por las cuales la ciudadanía cada vez es más reacia a pagar impuestos, que es una forma concreta en la que se traduce el contrato social. Este fue un diálogo para enfrentar una crisis sin precedentes, en el que, sin embargo, de manera milagrosa, nadie cedió y nadie perdió. Yo, en cambio, quisiera ver un diálogo en el que ponemos sobre la mesa una reforma tributaria profunda y progresiva, mucho más que la aprobada hace 2 años. Un diálogo en el que ponemos sobre la mesa la venta de activos no esenciales del Estado, en el que hablamos de todas las medidas necesarias para moderar el abrumador peso de los salarios del sector público sobre los hombros de la sociedad, en el que hablamos de reglas que pongan fin
al perenne desequilibrio fiscal en el que vive Costa Rica desde hace 50 años. Un diálogo en el que hablemos finalmente de reformar un Estado anquilosado en el que nadie manda y nadie decide, que ni siquiera para hacer estatismo sirve. Ese monstruo es un engendro colectivo en el que han participado casi todos los partidos, unos porque lo creamos y otros porque se dedicaron por años a defender sus excesos más impresentables como si fueran un dogma religioso. Si no reformamos el Estado ahora, no lo vamos a hacer nunca. Necesitamos tanto Estado como sea necesario y no menos. Pero lo necesitamos para proteger a los sectores más vulnerables y más golpeados por la crisis, no para defender a los enchufados. Esa es la tarea que los actores sociales y políticos tienen entre manos. Forjar acuerdos con un sentido histórico y estratégico. Yo no pierdo la esperanza de que ese diálogo va a llegar. Digo, tal vez esta fue solo la primera etapa. Ojalá. Pero tengo dudas. No percibo el sentido de urgencia que esto requiere. Si no somos capaces, como sociedad y como sistema político, de tener esa conversación con un sentido de urgencia y de responsabilidad, deshonraremos el legado de la abolición del ejército y condenaremos a Costa Rica a no tener un proyecto común. La condenaremos a consolidar la desintegración del destino nacional en pequeñas parcelas de interés, donde la estrella rectora de nuestros debates no será la búsqueda del bienestar del mayor número, sino el sálvese quien pueda, el porta a mí y el viva la pepa. Si no somos capaces de tener esa conversación, condenaremos a Costa Rica a ser, como la mujer de Lot, una estatua de sal, eternamente atrapada en su pasado, incapaz de encarnar un proyecto común con vocación de futuro, es decir, incapaz de ser una nación, incapaz de ser lo que hemos sido y todavía estamos en capacidad de ser, una pequeña esperanza para el mundo que la necesita como nunca antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin. En realidad que motivadora, con interrogantes y adecuada para iniciar un intercambio de opiniones con los presentes. Y para iniciar este intercambio de opiniones y preguntas, consultas de los presentes, que siempre es muy rica, Kevin. En realidad que llevamos estas 29 sesiones y ha sido realmente extraordinaria la participación de los asistentes. Le pedimos a una distinguida amiga, Hazel Villalobos Fonseca, quien es internacionalista, especialista en seguridad pública, en desarme y prevención del delito, que es máster en gestión de proyectos y actualmente es gerente técnica de FUNPADEN, que abriera este intercambio de opiniones. Y le doy la palabra a Hazel para que nos pueda motivar para que todos los demás participemos. Hazel. Gracias, don Carlos. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Es un gusto estar acá con cada uno de ustedes. Felicitar al doctor Kevin Casas, siempre es un honor escucharlo y con tan buenos aportes en una coyuntura nacional tan importante como la que estamos viviendo, y no solo nacional, sino a nivel regional y a nivel de América Latina, porque realmente lo que ha causado la pandemia ha hecho reflexionar sobre los pilares democráticos en cada uno de los países de América Latina. Para poder iniciar este debate, que yo sé que todos aquí están ansiosos, de hecho hay muchos comentarios y preguntas en el chat, es importante reflexionar qué significa la abolición del ejército en un contexto centroamericano, ¿verdad? Hablábamos mucho del tema de que efectivamente, y muy bien lo señalaba el doctor Kevin Casas, tal vez sí existía desde hace varios
décadas antes de la abolición del ejército, una intención muy importante en aumentar el tema del gasto público de inversión social, principalmente en temas de sanidad y en temas de educación. Sin duda, la abolición del ejército en 1948 da ese impulso, esa motivación para seguir invirtiendo, y lo vemos comparado a los países centroamericanos, en los cuales el gasto en sanidad es del 2-3% en promedio, y en Costa Rica superamos casi el doble la inversión con respecto al tema de sanidad en el 2020. Otro dato súper interesante que quisiera resaltar es el tema también en temas de educación, que efectivamente Costa Rica venía desde hace varios años en una inversión en incremento. Sin embargo, en el 2020 podemos observar que el promedio de la inversión fue de 3.58 y de Costa Rica casi llega a un 7% del tema del PIB, ¿verdad? Y otro tema muy importante, y a mí también me gustaría generar este tema del debate, y tiene que ver con la historia de Centroamérica, y aquí va una pregunta para el doctor Kevin Casas. La concepción que tenemos ahorita, obviamente con todos los retos en el tema de la pacificación de Centroamérica, ¿usted cree que el tema de Costa Rica en el año 88, 89, el no tener ejército, permite de una manera más consistente el poder liderar el tema del diálogo en los conflictos? ¿Hubiera sido diferente aquella realidad centroamericana si Costa Rica hubiera tenido ejército? Y eso es un tema muy importante, porque no nos podemos separar de la realidad centroamericana, en la cual sabemos que ha sido una región bastante violenta desde los 60, la década de los 60 y la década de los 70, pero en la cual Costa Rica siempre ha tenido esa diferencia en vocación, en diálogo y obviamente en una reconfiguración de la política exterior. Entonces, sí me gustaría como hacerle esa consulta para iniciar el debate. ¿Tendríamos una Centroamérica diferente si Costa Rica no hubiera abolido el ejército en 1948? Kevin, adelante. Muchísimas gracias, Hazel, por los comentarios y por la pregunta, que es en efecto una buena forma de iniciar el debate. A ver, yo no tengo duda de que tendríamos una Centroamérica diferente. De hecho, el papel que juega Costa Rica en todo el proceso de pacificación en Centroamérica es muy interesante. Muy interesante en términos de esos rasgos identitarios que yo mencionaba en el curso de mi presentación. Porque, digo, la relación de nosotros con el resto de Centroamérica siempre ha sido muy complicada, ¿verdad? Y es una relación cundida. Bueno, aquí hay gente que ha trabajado por décadas en este tema y que sabe mucho mejor que yo los vericuetos de esa relación. Es una relación cundida de desconfianza mutua, de envidias, de un montón de cosas muy, muy complicadas. Me parece a mí que en los años 80 fue un caso en el que Costa Rica, de manera muy activa, se mezcla, cosa que casi nunca hace Costa Rica, se mezcla de cabeza con el resto de Centroamérica, de una forma que lo que hace es justamente resaltar su carácter excepcional, el carácter excepcional de algunos de los rasgos que tiene. Digo, se mezcla con la pelota para que lo vean diferente. Entonces, y uno de los, claramente, de los rasgos más importantes en eso es justamente la vocación pacifista de Costa Rica. Entonces, yo creo que en ese proceso de mezclarse con Costa Rica, de mezclarse con Centroamérica, hubo también la intención, o quedó por lo menos la imagen de que Costa Rica, en efecto, en algunos aspectos fundamentales, tenía rasgos muy distintos al resto de Centroamérica. Lo cual no hizo sino reforzar a escala internacional esa imagen que habíamos ido creando a lo largo de las décadas anteriores. Entonces yo no tengo duda de que
de que hubiera sido muy distinto si Costa Rica hubiera tenido un ejército como institución permanente. Para no hablar de las presiones que se hubieran generado para la expansión del conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua en los años 80. O sea, hubiéramos terminado casi con seguridad metidos en eso. Muchas gracias, don Kevin. Más bien le doy la palabra a don Carlos Rivera por si quiere hacer ya el debate abierto y si hay alguna pregunta o algún comentario que el público desea hacer. Bien, bueno, tenemos en el uso de la palabra a las siguientes personas: a Enrique Gomares, Clara Lieberman y Saúl Weileder. Les solicito, por favor, que seamos puntuales y que hagamos uso en participaciones cortas. Adelante, Enrique Gomares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Kevin. Bueno, en primer lugar, te felicito por el planteamiento, la claridad y por haber eludido el boato que suele producirse cuando se trata de estas efemérides. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que en un momento determinado de tu intervención has dicho, si no somos capaces de generar un proceso constructivo, deshonraremos nuestro legado. Pero a mí me parece que uno de los problemas que obstaculiza ese procesamiento actual es precisamente el vivir de los réditos del pasado, el vivir de los logros pasados. ¿Sí? Es decir, como fuimos y como tenemos este legado tan increíble, tan maravilloso, podemos seguir chupando de él sin que haya ningún problema a futuro. Y a mí me parece que eso es algo que se está convirtiendo en un obstáculo, uno de los obstáculos para poder avanzar. Gracias, Enrique. ¿Terminaste? Sí. Okay. ¿Kevin? Tal vez agarramos varias, ¿no? Ok, Tal de vez acuerdo. agarramos varias y agarremos, digamos, unas 3 y ahí las voy contestando. Perfecto, Si muy puedo bien. contestarlas. Muy bien. En el uso de la palabra, Clara Lieberman. Muchas gracias, Kevin. Te felicito. Realmente has presentado excelente exposición. Me gusta muchísimo cómo lo haces. Yo, en mi pensamiento, es cuando uno construye una casa, primero pones los cimientos, pero después vas desarrollando lo que sigue. Aquí pusimos los cimientos, pero no se continuó construyendo la casa como debe de ser. Uno de los grandes problemas, y tú lo sabes muy bien, es el poder político. Es enfermizo. Para mí, les altera totalmente la concepción de la vida y de ellos mismos y de su familia. Se vuelven ineptos para hacer cosas positivas como debe de ser. Y aquel ego que desarrollan, que tú conoces a muchos, es inaudito. Uno de los problemas de seguridad aquí en este país tienen que meterse profundamente. La seguridad aquí en este país no está bien organizada y lo sabemos. Tú llamas a un policía y si no le das algo no mueve para nada. Y la última cosa que quiero decir, esto es parte de la corrupción humana. La corrupción es parte del ser humano. Y eso ha hecho que entre el poder político y la corrupción no se haya desarrollado Costa Rica, a pesar de no tener, de haber tenido los cimientos para haber continuado evolucionando a lo que debemos tener. Muchas gracias. En el uso de la palabra, Saúl Weileder.
Buenos días. Saúl, estás con el teléfono. Ok, listo. Y ahora sí, ok. Buenos días. Muchísimas gracias de nuevo a CEDAL. Felicitaciones por esta nueva actividad. Realmente es parte de una cadena de actividades de muy alto nivel y por supuesto la de hoy sigue en la línea de ascenso que venía trayendo. Muchísimas gracias, Kevin. Un gusto saludarte a la distancia. Y repito, a CEDAL y a los organizadores, y saludos a todos los que están escuchando y viendo aquí hoy. Por supuesto, lo de Kevin ha sido excelente como siempre. Hay que ser puntual, entonces por eso son como telegramas. Yo traeré un par de elementos no anecdóticos, sino puntuales de cosas que mencionó Kevin de periodos pasados, pero que es importante tenerlos presentes para lo que habremos de hacer en el futuro. Sobre el debilitamiento de la policía en Costa Rica y en consecuencia todo el tema de la seguridad, yo quiero decir que en los 60s y 70s, no sé si en los 50s también, porque me estoy refiriendo más a algo que viví que a algo que he estudiado, la izquierda costarricense, especialmente la extrema izquierda, pero quizás sectores de la socialdemocracia también cayeron en ese error y había una tensión interna, se oponían a cualquier fortalecimiento de la policía y de la seguridad, aún de la policía civil, diciendo que eso era un camino hacia la militarización, etcétera, etcétera. ¿A qué responde eso? Bueno, no es el momento de especular sobre ello. Yo creo que es parte de otro error que cometió en ese periodo y algo de lo que se mantiene hoy en día la agenda progresista, que es el abandonar el tema de la familia. Y cuando digo el tema de la familia no lo quiero plantear en un sentido conservador, qué sé yo, bueno, ya sabemos que hay una agenda muy conservadora sobre eso, pero el tema de la familia es un tema fundamental y creo que hubo bastante abandono sobre eso y sigue habiendo. Pero, el otro punto que quiero recordar, me olvidé el nombre propio, pero aquí alguien se puede recordar, de un intelectual nicaragüense, profesor del INCAE, de apellido Cruz. ¿Cómo es que se llama? El papá fue miembro del grupo de los 12. Arturo Cruz. Arturo Cruz. Arturo Cruz, extrañamente, fue uno de los que documentó la tesis que creo que más bien surgió en el gobierno del señor Bolaños, de que Costa Rica tenía un ejército escondido en la policía. Y yo recuerdo haber leído un trabajo rápidamente, un trabajo de él en el cual sustentaba esa tesis, cosa que me sorprendió mucho viniendo de una persona como él. Pero bueno, ok, y termino con el último punto. Muy importante lo que plantea Kevin sobre lo que debe ser la agenda y el papel de estos diálogos sociales y la participación de la sociedad. Pero en mi realismo que soy, no sé qué palabra usar, una palabra que con una sola pueda decir, pero soy fuertemente realista siempre y tal. Creo que hay dos planos en eso y creo que en este momento tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos a lo urgente y posible, que es el tema fiscal principalmente y todo el tema económico con sus implicaciones sociales. Yo estoy totalmente de acuerdo que esos diálogos deben ser mucho más profundos, mucho más amplios y no quedarnos, pero lamentablemente no lo veo por el ambiente que existe en el país pudiéndose llevar a cabo simultáneamente con este otro. De ninguna manera lo veo. Y peor aún, siento que las élites del país, y cuando hablo de élites hablo de las económicas, de las académicas, del funcionariado público y sus dirigentes, porque en cierto modo son élites,
porque tienen muchos privilegios, etcétera, etcétera. Los intelectuales no están interesados en eso. Por lo tanto, me parece que eso va a haber que construirlo. Está muy bien que Kevin nos lo plantee, pero hay que construir eso, y yo creo que eso llevará tiempo. Ahora creo que tenemos que concentrarnos totalmente en lo urgente y como saben, que es el asunto económico y particularmente fiscal. Muchas gracias. Gracias, Saúl. A don Cristóbal Pérez, o quien esté con el dispositivo de él, por favor, mantener el audio cerrado. En el uso de la palabra, Roberto Padilla, seguidamente Carlos Manuel Echeverría y posteriormente Fernando Soleil. Adelante, Roberto Padilla. Guido, tal vez ¿quiere puedo, sí, para irles a, adelante, si no se va a hacer un montón. ¿Ah? Perfecto, muy bien, adelante, Kevin. Es rapidito, porque la verdad fueron cosas muy concretas las que se plantearon. Y muchas gracias a Enrique, a doña Clara y a mi querido amigo Saúl. Es un gusto verlos virtualmente a todos. Muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Muy rápidamente, Enrique, yo coincido. O sea, yo creo que en muchos sentidos Costa Rica ha sido víctima de su propio éxito. El problema, me parece, o uno de los problemas que hay en esto es que hay partes de ese conjunto de rasgos excepcionales de Costa Rica que fueron muy excepcionales en el pasado, pero que han dejado de ser. Digo, el tema, objetivamente, lo que separaba a Costa Rica, digamos, de Panamá en los años 70, esa combinación de ser un país desmilitarizado, democrático, comprometido con la equidad social e incipientemente con la sostenibilidad ambiental, ya no nos separa de Panamá. Digo, es muy difícil hacer un caso robusto de por qué Costa Rica es excepcional con respecto a Panamá, francamente. En la medida en que que el resto de la región se hizo democrática, en la medida en que mal que bien la región a brincos y a saltos empezó a hacer, la región América Latina, empezó a hacer avances importantes y consistentes en materia de derecho de desarrollo humano, como lo muestran las cifras. La excepcionalidad de Costa Rica en la región ha ido perdiendo brillo. Entonces, los activos que fuimos acumulando en el pasado, no estoy seguro de que nos vayan a permitir seguir teniendo la misma actitud de que podemos vivir de los réditos que hemos ido construyendo históricamente. Entonces, me parece que es una estrategia insostenible si es que esa es la que tenemos, ¿verdad? Yo coincido, el país ha sido en muchos sentidos víctima de su propio éxito. Doña Clara, por supuesto, mire, nada más voy a decir que sí, yo coincido con usted en el sentido de que la abolición del ejército en algunos sentidos es una oportunidad no aprovechada por el país, o no aprovechada como podríamos aprovecharla. Particularmente, insisto, creo que la abolición del ejército creó incentivos para una dinámica política que durante mucho tiempo tuvimos y que se ha desdibujado completamente en las últimas, no sé, en las últimas 2 décadas, digamos. Entonces, ahí tenemos claramente un problema. Y en esa medida, insisto, estamos deshonrando el legado de la abolición del ejército que abrió oportunidades reales que no hemos sido capaces de aprovechar. Lo que decía Saúl, nada más decir que yo coincido con vos, Saúl, en el último punto. Me parece que la urgencia inmediata
La urgencia inmediata debe ir orientado a resolver el tema fiscal. Pero si nos quedamos, si utilizamos el diálogo social únicamente para eso, estamos desaprovechando esta crisis, ¿verdad? Y eso sería verdaderamente una pena. Yo espero, como lo decía en mi presentación, que esta sea la primera etapa. Hay una cosa importante, que es que hace rato no se activaban mecanismos de diálogo de este tipo. Digo, está bien, ojalá sigamos construyendo. Digo, porque uno de los problemas más serios que tenemos es la desconfianza brutal que ha permeado toda la vida social y toda la vida política. Y la confianza se va restableciendo en este tipo de ejercicios. La confianza es un bien muy curioso, ¿verdad? Que entre más se usa, más crece, y entre menos se usa, más decrece, ¿verdad? Entonces, ojalá este proceso de diálogo lleve a sucesivos ejercicios de diálogo, ojalá cada vez más ambiciosos. Ahora, en el espíritu de realismo en que estás, quisiera añadir un pelo en la sopa. A contrapelo de lo que dije antes, ¿verdad? Pero, digo, todo lo que yo dije suena, me imagino, suena razonable. Yo tengo graves dudas de si tenemos el liderazgo capaz de llevar adelante un proceso de diálogo profundo para renegociar el contrato social. Nos hemos ido quedando sin líderes. Y los que tenemos, yo creo que es parte de ese proceso de dispersión del poder que tiene el país, que es brutal, ¿verdad? Yo siempre uso, y alguno me habrá oído en alguna ocasión, creo que Saúl, porque esto lo hemos conversado, usar, siempre es un ejemplo que viene del tiempo que pasé en Uruguay, cuando estaba haciendo investigación para mi tesis. Me acuerdo de leer, en ese momento José Mujica era senador. Y me acuerdo que le hicieron una entrevista, y entonces este hombre decía en la entrevista que, bueno, estaban hablando de que Uruguay tenía una serie de retos estructurales que, bueno, que había que resolver, y yo qué sé. Y Mujica usó una frase que se me quedó grabada. Dijo él que la pesada de los partidos va a tener que reunirse a tomar mate. Bien. Digo, cuando uno extrapola eso a Costa Rica, yo no sé quién es la pesada de los partidos en Costa Rica. Con franqueza. Tampoco sé quién es la pesada de las cámaras empresariales. Tampoco sé quién es la pesada de los sindicatos. No sé si hay alguien que represente todos estos sectores, cada uno de estos sectores. Entonces tenemos un problema muy fregado de interlocución para echar a andar un gran proceso de diálogo nacional, como me parece que la crisis lo merita. No tengo solución para eso. No tengo solución, pero es un problema real. Ojalá ustedes me iluminen el entendimiento y me den razones para ser optimista en ese sentido. Bien, en el uso de la palabra, Roberto Padilla, posteriormente Carlos Manuel Echeverría y después Fernando Soleil. Adelante, Roberto. Muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan el día de hoy, estimable audiencia. Agradecer nuevamente, como todos los fines de semana, la iniciativa a la Junta Directiva de CEDAL, los esfuerzos que hace usted, don Guido, don Fernando, Rosita, don Carlos, y bueno, y agradecer la excelente disertación por parte del doctor Casas. Yo estuve leyendo casualmente esta semana, haciendo un análisis de la Ley General de Policía, de ahí la importancia de darle estabilidad a la fuerza de control formal más fuerte que tiene el país en cuanto a la prevención del delito, ¿verdad? Dado que estamos en una posición geográfica que nos hace vulnerables al tránsito, ¿verdad?, de sustancias psicoactivas ilícitas. Del cono sur a América del Norte, por tierra, y pues es una ruta, y por mar y por aire.
pasan por acá y para abastecimiento o almacenaje de este tipo de grupos organizados. Doctor Casas, usted hacía referencia y reflexión sobre la importancia de la desmilitarización y la inversión en educación y salud, que es lo que se ha hecho en el país. No obstante, nuestro índice de desarrollo humano aún permite que este tipo de manifestaciones criminales permeen en nuestra sociedad y sean susceptibles a caer en la red del crimen organizado. Puntualmente, en temas de reactivación económica y de progreso y desarrollo humano, ahora que se habla sobre el cáñamo industrial y todo lo demás, que creo que el ministro de Agricultura recientemente reflexionaba sobre su preocupación de la seguridad nacional, ¿usted considera que un entorno como el nuestro, con tanta necesidad, digamos, de hacer cosas diferentes, e implementar estrategias que permitan el avance social, puedan permitir que políticas de esta naturaleza se implementen de forma exitosa, como lo ha hecho casualmente Uruguay, bajo con el liderazgo del expresidente Mujica? Muchas gracias y agradecer también la participación de los compañeros de FIMPADEM y a don Carlos la iniciativa de traer estos temas de discusión, y al expresidente Figueres y demás personalidades que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, muy buenas tardes. Carlos Manuel Echeverría. Muchas gracias, Guido, como siempre, por la invitación. Y es un gusto participar en este grupo donde tengo tantos amigos y gente con la que he tenido la oportunidad de trabajar. Me place mucho ver aquí a Kevin, con quien he compartido en El Salvador y en Washington muchas oportunidades allá todos los viernes tomando gin tonics y cantando la semana al final del día en DuPont Circle, y viendo las muchachas bonitas pasar por enfrente, ¿no? Y así mismo. Eso vos, yo así, ¿verdad? Yo así. Un placer tener aquí al presidente Figueres, a mi gran amigo José María, y me encanta también que se haya unido al grupo la diputada Silvia Hernández, a quien admiro mucho, la veo mucho con Amelia Rueda y me encanta verlo opinar, es una figura destacadísima en el Congreso. Y hasta cierto punto, pues esta es una oportunidad para hacer cabildeo con ella, para que mueva proyectos de interés para el país. No me gustan los ejércitos. He tenido oportunidad de vivir en países donde tienen una fuerza grande. Ahí en el chat puse algunas ideas al respecto, a las que no me voy a referir para hacerlo cortito. Me parece un acierto, por supuesto, que se haya eliminado. Sin embargo, se perdió algo de lo bueno que tienen los ejércitos. No todo es malo. Tienen cosas buenas también. Algo de lo que se perdió, para lo cual inclusive no es necesario que haya ejército, en Costa Rica es la disciplina, la dirección y la estrategia para lograr objetivos que son parte de esa dirección. Fui director general de política exterior con Roberto Rojas, graduado de West Point. No sé si hay aquí algún otro graduado de West Point, puede ser. Pero con Roberto Rojas tuve una muy grata experiencia. Me gustó mucho su enfoque, muy estratégico, muy claro. Y en ningún momento, francamente, militar, a pesar de que había asistido quizás a la academia militar más importante del mundo. Pero me parece que en Costa Rica el que no haya disciplina nos cuesta mucho. El que no haya dirección y el que no haya estrategia nos ha perjudicado mucho. Y esto ha sido algo que Kevin ha tocado, no lo voy a tocar, por supuesto. Pero ¿hacia dónde nos enrumbamos? Yo creo que se perdieron esas cosas, no se valoraron y se perdieron. Luego, para finalizar, con respecto a los mecanismos de diálogo, que apoyo totalmente, los apoyé en Costa Rica como viceministro de Planificación, continuando con una tarea que empezó en la administración Oduber Quirós, y luego en Centroamérica con el SICA, metiendo el comité consultivo del SICA, que no es que haya sido un fracaso, pero no ha rendido lo que ha debido rendir,
porque la gente que está ahí nunca le da una importancia de vida, lamentablemente, con excepción quizás de Juan Daniel Alemán. Pero en Costa Rica, la ley 5525 de planificación nacional, planificación tan alicaída, especialmente ahora, prevé el diálogo permanente a través de dos herramientas. Los consejos de desarrollo regional, que en Costa Rica funcionaron muy bien a nivel subregional, en las 22 subregiones. De hecho, las provincias ya en Costa Rica no juegan ningún papel más que elegir diputados. Los consejos de desarrollo regional y los consejos sectoriales, donde con el ministro rector de cada sector pueden sentarse, como decía Kevin y yo con todo respeto discrepo de vos, el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras, de la UCAEP, es el que debe ser el representante. No es necesariamente el empresario más fuerte del país, pero es el que debe actuar institucionalmente como representante de las fuerzas privadas más grandes. Asimismo, ahí está el CONACOP en las cooperativas, creo que por ahí está Rodolfo Navas, y asimismo los sindicatos sí no tienen esa vocería única, pero es posible a través de los consejos sectoriales y los consejos de desarrollo regional que se pueden reunir mensualmente, cuando quieran, o bimensualmente, trimestralmente. Ahí están los mecanismos de diálogo ya en la ley 5525. Gracias a todos. Guido. Sí, muchas gracias. Terminamos, Kevin, con Fernando Soleil y hace usted uso de la palabra. Gracias a Silvia Hernández, a la diputada Silvia Hernández, por acompañarnos esta tarde también. Fernando Soleil, adelante. Gracias. Primero que todo, un saludo a Kevin con la magnífica disertación y a todos los compañeros. Yo me quiero ir a un punto que no se ha tocado. Cuando Kevin hablaba de la construcción de la nacionalidad, porque somos una nación, yo creo que en la misma génesis del Costa Rica están esos fundamentos. Con las primeras acciones de don Juan Mora Fernández, que yo siempre he dicho, para gracias de Costa Rica, nuestro jefe de Estado fue un maestro y no un militar, que toma la defensa y toma desde ese momento, con todo lo precario los recursos. Si analizamos todo el siglo XIX, los gobiernos, tanto los que fueron gobiernos de fuerza como los que no, tuvieron en un punto muy fuerte lo que es la educación. Y también de donde don Juan Mora Fernández vienen las primeras lecciones de respeto a la libertad de pensamiento, a la libertad de prensa. Creo que con la abolición del ejército en la Segunda República se da un fenómeno que es la universalización, si se quiere, en la enseñanza secundaria. Ya teníamos la enseñanza primaria prácticamente en todo el país. Pero en las últimas décadas se ha notado un deterioro de esa educación primaria, sobre todo la primaria. Recuerdo que el presidente Duber nos decía que siempre que lo más importante era reforzar esa educación primaria y que el cuidado del funcionario público mejor pagado tenía que ser el maestro de escuela. ¿No cree usted, don Kevin, o que ha analizado, de que la pérdida de la civilidad que ha habido, de la capacidad de reencuentro, se debe al debilitamiento de la educación y sobre todo de la educación pública? Se ha creado un abismo bárbaro entre los costarricenses que pueden asistir a la escuela privada y los que van a la escuela pública, creando una segregación social que no se había visto en otras épocas de la historia de Costa Rica, y limitando uno de los medios de ascenso social, que es la educación. ¿Qué ha podido analizar usted sobre ese tema y qué nos puede sugerir? Gracias, yo quería ser muy corto y puntual. Gracias. Antes de cerrar y darle la palabra a Kevin, Rolando Araya está solicitando la palabra. Adelante, Rolando. Con Rolando cerramos y luego Kevin responde. Adelante, Rolando. Muchas gracias, Guido. De nuevo reconozco el éxito de esta convocatoria. Me agrada mucho. Las conferencias son de extraordinaria calidad y
el diálogo que se da también. Y me da muchísimo gusto volver a ver a Kevin desde el fallido intento de la Comisión de Reforma del Estado de la versión PISA. Desde ahí no nos vemos, ya él se fue del país y no nos vemos, y me agrada mucho y me agrada oírlo con una exposición tan lúcida como la que ha hecho. Por supuesto que entre las cosas que nos unen a los costarricenses, que ya no son tantas, ¿no? Está la selección de fútbol, ¿no? Está pues la abolición del ejército, la caja del seguro social, y uno puede hacer una lista de cosas que forman parte de las estructuras ideológicas y a veces hasta espirituales de la nación costarricense. El diálogo, la relación política, que fue un rasgo a lo largo de los años. Ahora Kevin acaba de comentar, me parece con gran lucidez, digamos, a lo que hemos llegado con el diálogo. Yo festejo que hubiera diálogo y que haya esta vocación de civilidad, de dirimir nuestras diferencias en diálogo y no en bloqueos en las calles, como ha sido el riesgo. Y bueno, el punto generó discusión y Kevin habló de la orfandad, o de la ausencia o del debilitamiento del liderazgo, que aquí pues no tenemos lo que José Mujica llamó en Uruguay. Pero no solo hay una orfandad de líderes, tenemos una orfandad de ideas, y eso es lo que reveló lo que pasó ahí, porque ha habido un monopolio de pensamiento que nos amenaza, y ese monopolio del pensamiento economicista. Y vean ustedes, me parece que Kevin pudo haber abundado más. Yo, lamentablemente, en un momento de su exposición, subiendo aquí hacia mi casa en carro, hay una especie de agujero negro aquí donde no entra ni el OIJ. Y entonces se me perdió y no pude oír la parte económica. Nada más le oí que alguien había sacado que ya en el año finales del siglo XIX ya el gasto en educación había superado el gasto militar en este país. Pero sin duda alguna que esto ha tenido una repercusión económica. El solo hecho de visibilizarnos, como dice Kevin, eso es una variable macroeconómica que no toma en cuenta la economía, ¿no? O sea, son factores no económicos que determinan la economía de un país, pero que no entran en el análisis económico. Y estamos con una enfermedad en ese campo porque estas cosas no se toman en cuenta. La variable macroeconómica más importante de cualquier país del mundo es la educación de su pueblo, y eso no entra el tipo de cambio, entra la tasa de interés y otras cosas. Y entonces a mí me parece que la exposición que hizo Kevin nos invita a, digamos, a plantear, por lo menos en un foro como este, una discusión profunda sobre estas cosas, de definirnos en nuestras bases casi espirituales, en el reconocimiento del puerto de que estamos saliendo, del mundo que estamos viviendo, y saber a qué puerto vamos a ir, qué es lo que deseamos, qué es lo que añoramos, qué es lo que hay que corregir. Y en eso, pues, habría que tomar en cuenta un aspecto como la abolición del ejército, que este año me parece que tuvo más resonancia con todo el que se cambió el día que en otras épocas, y yo creo que independientemente de que fue tomada esa decisión hace 70 años o algo así, esto sigue repercutiendo en la vida nacional, porque debe ser un referente de actitud, de modo de vida, digamos, de modo de convivencia, ¿no? Que el país escoge la cooperación, escoge el diálogo, escoge la conversación y no el conflicto, no la violencia y no otros mecanismos. Así que hago esta acotación para finalizar, y me regocijo de haber escuchado esta conferencia y de seguir participando en este excelente foro que está organizando CEDAL y Fundapen. Muchas gracias. Kevin, adelante. Muchas gracias a todos por las preguntas y los comentarios. Es un gustazo de nuevo ver a
a muy queridos amigos como Carlos Manuel, y ver también a Rolando, con quien tuve en efecto la oportunidad de compartir las discusiones de la Comisión de Reforma del Estado, que digo, no sé cuánto logramos, pero nos divertimos, ¿eh? Y yo por lo menos aprendí muchísimo, y aprendí en buena parte de las contribuciones de Rolando. Y muchas gracias a todos por los comentarios y las preguntas. Muy rápidamente, a don Roberto Padilla, yo no tengo mayor objeción a la legalización de la marihuana, que me parece que fue sobre lo que giraba la pregunta. La legalización de la marihuana, que no es lo mismo que la legalización de todas las drogas, que esa es una discusión mucho más compleja, pero no tengo problema con la legalización de la marihuana, siempre y cuando, ¿verdad? No hagamos lo mismo que hicimos con la abolición del ejército, ¿no? En el sentido de que, digo, eso tiene sentido en el tanto estemos dispuestos a invertir, como Dios manda, en la prevención del consumo de la droga y en el enfrentamiento del problema del consumo como un asunto de salud pública. Si estamos dispuestos a poner los recursos para hacer eso, yo no tengo ningún problema en legalizar la marihuana. Lo que decía Carlos, yo, a ver, coincido, Carlos, en general, en todo el mundo, los ejércitos son buenos para pensar estratégicamente. Es una de las habilidades que desarrollan. Yo coincido en eso, y esa es una habilidad. Yo no sé si sea por la ausencia de ejército o por qué sea, pero yo siempre he tenido la impresión de que en Costa Rica estamos en la calle en eso. Verdaderamente hay... Porque, ojo, mi sensación es, con toda franqueza, que todo esto que hemos logrado en términos de posicionar al país internacionalmente en función de rasgos muy positivos, más o menos ha ocurrido de manera orgánica. Digo, yo no creo que haya una gran estrategia, ¿verdad?, que haya gobernado todo el proceso y que sigamos, ¿verdad?, independientemente de la administración. Digo, yo no creo que sea eso, francamente. Entonces, yo coincido con vos en que el país tiene una carencia profunda en materia de pensamiento estratégico, que no la ha logrado solventar a través de las universidades, es un país que casi no tiene centros de pensamiento de política pública, como sí lo tienen otros países, incluso de Centroamérica. Pero bueno, ese es un tema para otra conversación. El comentario de don Fernando sobre la educación. Bueno, yo no soy especialista en educación ni nada que se le parezca, pero sí debo decir dos cosas. Estoy absolutamente de acuerdo en que el deterioro de la educación pública, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, tiene un efecto brutal en la perpetuación de las diferencias sociales. Que ojo, que ya no es ni siquiera una bifurcación, es una trifurcación, ¿verdad? Porque están los que van a escuelas privadas, los que van a escuelas públicas y los que desertaron del sistema, ¿verdad? Entonces, ahí verdaderamente, y hemos perdido además un espacio fundamental de integración social. Eso es una de las razones por las cuales se nos está desintegrando la sociedad. Y aquí el tema es, vamos a ver, y aquí hablo por mi experiencia, yo, y cuando eso todavía estaba allá, hace 2 años, a ver, uno sabe que la educación pública se ha deteriorado. Pero para mí, la experiencia de la huelga de educadores de hace 2 años fue aterradora. O sea, las cosas que vimos, los comportamientos que vimos durante esa huelga de educadores fueron aterradores. Y lo que tenemos que pensar es que, digo, si uno quiere saber cómo va a ser más o menos
si uno quiere predecir cómo va a ser un país dentro de 30 años, un buen lugar para empezar ese análisis es en el estado de la educación pública, hoy. Y lo que vimos durante esa huelga de educadores fue aterrador, francamente. Yo entiendo y comparto el papel que tienen los sindicatos en la gobernanza, digamos, del sistema educativo. Son un actor fundamental de suyo. Pero miren, tengo que pensar que en términos del futuro del país, algunos de los sindicatos de educadores que tenemos son de las organizaciones más peligrosas del país. Son, digo, si dejamos el sistema educativo en manos de algunos de los sindicatos de educadores que tenemos, vamos a destruir el país. ¿Qué se hace con respecto a eso? Bueno, eso es materia de otra conversación, pero yo comparto la preocupación. Finalmente, el comentario de Rolando, nada más decir que lo que señala Rolando es una discusión en efecto muy importante y muy profunda. El Producto Interno Bruto como medida de bienestar está recontra desprestigiado. Lo seguimos usando porque, yo no sé ni por qué, lo seguimos usando porque es lo que está disponible y es más o menos comparable, pero es un desastre de medida de bienestar. Y esa es una discusión que ya tiene, no sé, casi 30 años, ¿no? ¿Con qué sustituimos el Producto Interno Bruto como medida de bienestar? Amartya Sen y Mahbub ul Haq desarrollaron me parece que el primer intento serio, importante de calificar el nivel de bienestar cuando diseñaron el Índice de Desarrollo Humano. Y después de eso ha habido toda una industria para desarrollar índices que reflejen mejor los niveles de bienestar de una sociedad. Joseph Stiglitz, el premio Nobel en Economía, y muy conocido, ha trabajado mucho en esta línea. Y están también, por ejemplo, la experiencia Bután, que es una especie de proyecto piloto para desarrollar un índice, yo no sé si sea el mejor nombre, pero que lo que pretende medir es el nivel de felicidad. Y hay bibliotecas enteras de literatura sobre esto, de cómo medir los niveles de felicidad de la gente, que es en última instancia lo que interesa, ¿no? Entonces, hay una gran discusión global sobre esto que me parece que debemos tomar seriamente, que las imperfecciones del Producto Interno Bruto como medida de bienestar son palmarias y crecientes. Y lo dejo ahí. Y les agradezco genuinamente, de corazón, bien a lo que he disfrutado esta conversación y lo honrado que me siento de que me hayan invitado a ser parte de ella y el gran gusto que me ha dado ver a tantos amigos queridos y amigas también. Sepan que siempre será un honor cuando me inviten a una conversación de esta y celebro que estén haciendo este tipo de actividades. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias por la exposición. Tiene la palabra Carlos Rivera. Gracias, Guido. Kevin, que don Carlos hable, un segundo nada más. Ahí está don Clinton Crunchy, quien propuso declarar a José Figueres héroe de la paz. Yo creo que nosotros debiéramos como grupo manifestar ese apoyo para ese proyecto. Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, Kevin, muchas gracias. Ha sido extraordinaria la participación y nos permite continuar en el debate que arrancamos hace 7 años con unos programas en televisión que le llamábamos Diálogos hacia el Bicentenario, y con estos otros que la pandemia nos ha permitido tener expositores desde Alemania, desde Australia y ahora desde Suecia, ¿verdad? De manera que nos sentimos muy satisfechos. Y desde Canadá también. Desde Canadá, perdón, sí, efectivamente.
y con participaciones de otros amigos que vienen de otros países. Nos permite seguir esta discusión. La verdad es que CEDAL se ha empeñado en mantener la permanente inquietud de que el tema de discutir la democracia y el futuro de la democracia es importante, y más la democracia costarricense, como lo has señalado. El presidente Figueres se nos ha retirado. Le queríamos pedir que él, como hijo de quien abolió el ejército, pues nos hiciera un cierre con algunas palabras. Nada más indicamos que los libros que recién han sido puestos a la venta ya se agotaron. Esperamos que pronto vengan más ediciones, pero no duró un día. Eso no duró un día. Y a la diputada Silvia Hernández, agradecerle también que nos haya acompañado, como ya se ha transmitido aquí por medio del chat. De hoy en 8 tenemos nuestra última actividad del año. Le hemos pedido a don Enrique Castillo, al embajador Enrique Castillo, sociólogo y abogado también, Enrique Castillo, que está aquí presente, que nos desarrolle un tema que él ha venido elaborando y trabajando desde hace mucho tiempo. Es inteligencia artificial, evolución y desigualdad. Ese va a ser el tema de cierre de nuestras actividades. Por supuesto, tenemos el próximo sábado la fiesta de fin de año también. Los vamos a compartir con unos vinitos que está preparando don Luis Fernando, a distancia todos, ¿verdad? Por supuesto, pero los queremos aquí a todos presentes para hacer el cierre de nuestras actividades del año. Kevin, muchas gracias a todas y todos ustedes también, muy agradecidos. Perdón, ya los vinitos se los tomaron ayer don Luis Fernando y don Guido. Los pongo, lo anuncio, lo digo mejor. Gracias, gracias. Si supieras que hay 3 asistentes hoy aquí que van a estar el próximo sábado en vivo con los vinitos. Bueno, muchas gracias Kevin, y a todas y a todos ustedes muy agradecidos. Que pasen un lindo fin de semana y que estén muy bien. Seguimos con las discusiones. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo. Gracias a Kevin y a todos. Un saludo. Muchas gracias a todos. Y sigue adelante, Kevin. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias por la invitación, muy amables. Muchas gracias. Y se portan bien. Ah, no, eso no se porten bien, pero me cuentan qué es lo que hicieron, ¿oyeron? A cualquiera menos a Clarita. Se portan bien porque va a temblar a final de año. No, nada de portarse bien. Luego, muchas gracias a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Hola Guido. Señor. Mira, que es que Rodrigo de Chile quería tener una conversacióncita, un minuto, si nos das la oportunidad. Desde luego. Más bien, si gustan, bueno, no, adelante. ¿Estará por ahí todavía? Ricardo Agüero. No está ninguno, ¿verdad? Sí estoy. Así es. Bueno, y Ricardo también. Digo, tengo a Rodrigo Marchán y a Ricardo, ambos están. Entonces, bueno, adelante, Rodrigo. Un gusto en saludarte. No es nada secreto, así que pueden estar presentes en las conversaciones. Rodrigo. Pero no puedo llegar a donde estaban. Hola, Rodrigo. Rodrigo está, pero no está con el micrófono apagado. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, Ricardo. Es que algo pasa porque no logro comunicarme en video. Ahora que mencionaste mi nombre y todo estaba, pero algo pasa porque no logro activar el video y no sabía si el sonido estaba. Rodrigo está informado de esta conversación al final de la actividad, está interesadísimo, y a vos te agradezco muchísimo la oportunidad de que permitas esa comunicación y lo orientes en el propósito de crear, como él pretende, un grupo de amigos de la neutralidad en Chile. ¿Sí? Ricardo, sí. Ahí está ya, don Rodrigo. Ok, perfecto. Rosita, si quieres dejar de grabar, por favor, para